¿Cómo aliviar el dolor en los gemelos? Si buscas los mejores remedios para el alivio del dolor en los gemelos, has llegado a un buen lugar, y es que esta zona de la pierna destaca por la agudeza del dolor cuando sufre un daño y también por ser propensa a sufrir dolores de manera bastante habitual. ¿Te duelen las pantorrillas y quieres evitarlo? ¿Quieres saber qué hacer para quitar el dolor de gemelos y prevenirlo? Descubre por qué duelen los gemelos, qué daños se producen para ello y, por supuesto, en qué consiste precisamente este dolor y cómo podemos dictaminarlo o diagnosticarlo. El gemelo es un músculo bastante particular y del que tenemos constancia desde bien pequeñitos debido a que es uno de los que más se ve afectado por el día a día. Es por este motivo que identificar cuándo nos duele es bastante sencillo. Más difícil resultará, eso sí, saber el motivo, aunque eso lo abordaremos después. Conocido también por músculo gastrocnemio y se sitúa encima de la pantorrilla en la cara posterior de la pierna a todo lo largo, su forma es plana y con cierto volumen, está compuesto por las cabezas medial y lateral que se inervan por el nervio tibial. Es el músculo que queda más expuesto justo por debajo de la dermis. Bajo el gastrocnemio se encuentra el sóleo, formado en conjunto, lo que se denomina como tríceps sural. Este se introduce en la articulación del tobillo con el tendón calcáneo. En su trayectoria también atraviesa la rodilla. Su principal función en nuestro organismo es posibilitar, junto con los pies, propiciar la marcha, así como permitir que nos sostengamos en las dos piernas. Es el músculo que provocará la flexión plantar al tiempo que ayuda a flexionar la rodilla de manera totalmente secundaria. Cuando te duele el gemelo, notas una tirantez muy fuerte, así como un acortamiento del músculo. Sientes que el músculo no está completamente extendido, sino contraído. El dolor suele ser más evidente al estar de pie, pero según la situación, notarás dolor también con las piernas flexionadas o incluso en la cama. Es posible que pierdas capacidad de movimiento en el tobillo y que incluso la circulación se vea alterada si no trabajas el músculo para recolocarlo y remodelarlo, pues posiblemente se provoque un pinzamiento neurovascular situado en el arco del sóleo. También puedes llegar a notar que tus dedos se colocan en forma de garra. ¿Qué provoca los dolores musculares en los gemelos y cuáles son las causas que lo originan? El dolor de sóleo y gemelos ocurre por una contractura muscular de forma general, la cual a su vez puede ser producida por muchísimas circunstancias como las que vamos a ver seguidamente. Por traumatismos, golpes y caídas, obviamente cualquiera de estos aspectos hará que el gemelo y cualquier otro tejido de nuestro cuerpo puedan verse afectados de diferentes maneras que iremos viendo a lo largo del video. Es algo que nos ocurre en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, sí podemos destacar que el dolor de gemelos, sobre todo por golpes, puede ser irradiado. Esto significa que puedes caerte y golpearte en una zona cercana y que por tracción mecánica los tejidos se desplacen y termine doliéndote el gemelo. En cualquier caso, lo mejor es el reposo y amasar los tejidos implicados y cercanos para que vuelvan a la normalidad. Al andar o correr. Generalmente ocurrirá cuando ya tenemos una lesión y obviamente estamos haciendo trabajar un tejido que se encuentra en mal estado. Otro motivo muy común es que estemos realizando un mal apoyo con el pie, tanto al tocar el suelo como al hacer el recorrido con la planta. Esto puede darse por no saber pisar al correr, por llevar zapatillas de mala calidad o zapatos con excesivo tacón alto. Lo que ocurre es un acortamiento de los músculos de la pantorrilla, no llegando a extenderse de manera natural y por ende realizando mal su función. Cuando el tejido muscular del gemelo se acostumbra a calzados o pisadas erróneas, no es capaz de volver a funcionar de la manera anterior al dolor. A ello se suma el hecho de que el tobillo no suele moverse adecuadamente, perdiéndose rango de movimiento y obligando a los tejidos blandos a compensar la descompensación.
Si sientes un tirón muscular repentino al correr, lo más probable es que la lesión ocurrida sea una rotura muscular, ya sea total o parcial. La mayoría de diagnósticos en los que se presenta dolor en el gemelo trata de manera directa o indirecta una sobrecarga, lo que supone que el músculo duela tanto al estirarlo como al contraerlo. Al levantar peso, un peso demasiado elevado que se levanta haciendo fuerza con las piernas puede causar una lesión. Existen ejercicios específicos para fortalecer el gemelo, pero por supuesto siempre hay que practicarlos con seguridad y con una correcta técnica. Además, no es necesario estar ejercitándose para que ocurra una lesión. Una simple tarea como una mudanza puede implicar un dolor inesperado, llegando a desgarrarnos este músculo por una mala colocación de la pierna o por escoger un mal centro de apoyo. Dolor al dormir o al despertar. Cuando aparece un dolor en el gemelo cuando dormimos, lo común es que se trate de tendinitis del tendón de Aquiles, que hace que la pantorrilla se inflame en las primeras ocasiones y se degenere cuando se cronifica. Por supuesto, aspectos como la práctica de deportes intensos de manera inadecuada o demasiado abusiva favorecen esta situación, sobre todo saltar y correr. Otras enfermedades como el espolón calcáneo pueden ser el origen de dicho dolor. Por otro lado, no podemos olvidar la propia relajación muscular, que cuando estamos dormidos es máxima. Si nuestro músculo es débil o no está entrenado, este padecerá una contractura con mayor facilidad, siendo incapaz de volver a relajarse. Otro motivo es la deshidratación sumado a un cansancio excesivo. Dolor en reposo sin causa aparente. O bien no se está realizando correctamente el tratamiento o es demasiado pronto para notar una recuperación. El factor del sedentarismo o las posturas estáticas prolongadas suelen ser también una razón causante del dolor. Trabajos de oficina o en general aquellos oficios que nos obligan a permanecer varias horas en una misma postura hacen que nuestros músculos inmóviles se vayan haciendo cada vez más débiles. Entonces, ante cualquier circunstancia, el esfuerzo que tienen que hacer le resultará de mayor esfuerzo. La falta de ejercicio también hace que disminuya la actividad de la enzima de la glucógeno sintasa, que es la enzima que sintetiza el glucógeno, sustancia necesaria para que los músculos cumplan sus funciones. En algunas ocasiones también podría ocurrir que tengas un coágulo de sangre por pasar demasiado tiempo en cama y por supuesto en el momento de levantarte sientas dolor, más cuando a mayor profundidad en la vena se encuentre este. ¿Cómo podemos aliviar el dolor en el gemelo mediante terapias complementarias y no invasivas? Con terapia de masaje, crioterapia, termoterapia, terapia de frío y calor, terapia de compresión y otras terapias alternativas efectivas como la acupuntura, kinesioterapia, osteopatía, electroestimulación y remedios naturales con uso de plantas. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.